Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues primero, felicitar esta iniciativa de la Cátedra Madero, que pues está realizando una labor muy importante en la discusión, el análisis, para propiciar la difusión del conocimiento y desde luego también a partir de él la producción del mismo. Pues agradezco mucho esta invitación a participar para conversar un poco con ustedes sobre el tema de governance, que en muchos casos es traducido como gobernanza, aunque también podemos encontrar la traducción de gobernancia o la traducción de como gobernación. Este es un tema sobre el cual, pues bueno, me da mucho gusto poder conversar con ustedes porque pues lo he visto pasar desde una evolución que ha ido teniendo a través de varios años, desde que, bueno, antes, ¿no? Incluso de que yo tuviera la oportunidad de elaborar una publicación que precisamente se llama así, El laberinto de governance. ¿Por qué? Porque, bueno, esta palabra y las ideas que se han generado alrededor del término han causado en algún momento polémica y en otros tantos, pues, cierta falta de comunicación en términos de que a veces alguien utiliza el término y no sabemos si lo que está entendiendo como el significado por ello, el resto del auditorio o, por decirlo así, la persona con la que se está comunicando entiende lo mismo. Eh, yo me remitiría un poco a hacer historia, digamos, en términos de explicar un poco esto que les he comentado a muy grandes rasgos, ¿no? Yo personalmente considero que existe, bueno, no personalmente, sino a raíz de toda esta indagación que realicé, yo considero que existen dos problemas con el término governance del inglés. Número uno, la traducción del governance del inglés, y dos, el significado de la palabra, que ha sido muy variado y en algún momento contribuyó a generar bastante confusión, que bueno, con el tiempo nos ha llevado a algo, digamos, mucho más simple, que pues bueno, les adelanto ahora, que es simplemente entender una nueva forma de hacer gobierno en la cual pues hay diferentes actores que intervienen y no nada más el gobierno en su sentido, digamos, clásico que nosotros ubicamos. Entonces, bueno, para hacer este pequeño recorrido y explicar un poco esto que les he comentado sobre la palabra y el significado, pues bueno, habría que ubicar en primer lugar que la palabra del inglés governance, que en realidad se remite al francés gouvernance, pues puede rastrearse hasta el siglo XIV, ¿sí? Por ahí podemos encontrar algunos antecedentes muy interesantes donde a lo que se refería la palabra eran las gobernaciones que tenía Francia en unos territorios que actualmente son parte de Holanda. Entonces eran una suerte de gobernaciones en las cuales pues efectivamente se tenía como máxima autoridad a un gobernador, pero eran territorios básicamente de Francia, ¿no? Ahí creo que es lo más grande que encontré, que son como 10 o 15 páginas que en realidad hablan de cuáles eran esas gobernaciones, ¿no? Posteriormente, pues bueno, podemos seguir encontrando el término. Ya, por ejemplo, hay un texto de Thomas Eliot que se llama en inglés Image of Governance o imagen bueno, no sé, ahorita les voy a decir, aquí me cuesta un poco de trabajo porque de acuerdo con lo que yo investigué, la traducción más correcta sería gobernación, pero incluso más literal, siguiendo la trayectoria del término del inglés, del latín al español, la traducción más adecuada sería gobernancia. Es como, por ejemplo, hoy día, que bueno, viene muy ad hoc por quienes promueven la cátedra. Por ejemplo, si nosotros hablamos de alternanza, sería algo similar o sea, cuando uno utiliza gobernanza, sería algo similar a utilizar alternanza. En lugar de alternancia, si lo que hacemos es establecer el vínculo entre el término en latín y el término, la traducción al español, ¿no? Entonces, bueno, en mi texto hice una suerte de asociación de los términos, la traducción en el latín, en el español. Hay algunos antecedentes interesantes de cuando incluso
pues por ahí de los siglos 15, 16, encontramos el uso de la palabra governance governance del francés, governance del inglés, y la traducción al español, con los tres términos, ¿no? Como gobernancia, como gobernación y como gobernanza. Entonces, bueno, es un poco enredado, pero es muy interesante el fenómeno de cómo la idea y la palabra se han posicionado en los últimos tiempos, ¿no? Pero yo lo que sí diría es que es una palabra que siempre significó que siempre estuvo asociada a gobierno en el sentido clásico, ¿no? Y es muy interesante esa transformación, por decirlo así, que ha tenido en nuestros tiempos para entenderla ahora como gobernanza y como algo que está alejado de la idea clásica de gobierno. Es un fenómeno muy interesante. Bueno, les sigo contando. Entonces, en este texto es que aquí vamos al asunto del significado. ¿Qué significados ha tenido la palabra a lo largo del tiempo, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, bueno, básicamente, pues, se ha referido, como les decía, se ha asociado a gobierno. Por otro lado, ha significado también dirección. En el libro de Thomas Elliot, que les comento hace un momento, lo que significa es conducta, o sea, porque a lo que se refieren con governance es a la conducta del gobernante, porque es un libro, el de Thomas Elliot, escrito como una suerte de espejo de príncipes, donde se enseña a los gobernantes cómo regir, cómo llevar el mando de su dominio, de su reino, ¿no? Y en este sentido, ahí se maneja que hay una governance interna y una gobernanza externa, ¿no? Y entonces la interna es precisamente la forma en que el gobernante ejerce el control de su conducta al interior, y después cómo esto lo refleja en la forma en que actúa para ejercer su gobierno. Entonces, es algo muy interesante ese texto. Entonces, bueno, para no extenderme demasiado en esto, porque bueno, todo esto conlleva la revisión de muchos diccionarios y muchos documentos para buscar cómo este significado ha ido cambiando, y pues bueno, lo que a final de cuentas interesa a todo el mundo conocer sobre el tema de governance, pues es la parte más actual, ¿no? Pero creo que sí, sí sería muy interesante hacer algunos ejemplos de casos de palabras similares a gubernantia, que es el término en latín. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar otros términos como ignorancia, ¿no? Que viene del latín ignorantia, abundancia, que también viene del latín abundantia, perseverancia, elegancia, y concordancia, y así sucesivamente, ¿no? Esto, pues bueno, sirve para entender cómo es una traducción, digamos, más correcta en términos de la asociación a la palabra en latín como gobernancia. Pero también hay otras situaciones muy interesantes, ¿no? Por una parte, encontramos que hubo ciertos cambios en la historia del idioma, la construcción del idioma en España, ¿no? Y cómo la idea de la terminación ansa, pues fue un sufijo que en términos lingüísticos se dice no es útil para hacer otras construcciones con el lenguaje. Entonces, también esta idea del ansa está asociada al lenguaje común, popular, y la terminación en sion está asociada a, al lenguaje más culto. Si bien en el latín todos los idiomas, si no es el latín, todos los demás idiomas son idiomas vulgares, porque así se les denomina, pero dentro del idioma podemos tener, pues, por decirlo así, el latín culto, y la parte que es el lenguaje que utiliza la gente común, ¿no? El lenguaje que se aprende, digamos, en la convivencia cotidiana, que se aprende con los amigos, y el lenguaje culto que en aquel entonces se enseñaba, por ejemplo, en las corporaciones religiosas, por decirlo así, en otro sentido, ¿no? Que se cultivaba a partir de los libros. Entonces, este es
Este es un fenómeno interesante porque como después de que tenemos una palabra que era más usada por la gente común, digámoslo así, no cultivada en las universidades, pues bueno, hoy día nos encontramos utilizando una palabra bajo esta connotación que de hecho se declaró como palabra no usada en los diccionarios desde la segunda o tercera edición del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy interesante lo que ha sucedido con la idea de gobernanza, ¿no? De aquel entonces, que pues bueno, vuelve a resurgir. Ahora, el gran problema que se presenta ya es el presente, y bueno, ya voy a ir hacia el contexto actual, que creo que es lo que interesa a la mayoría, pues nos llega con una cantidad de significados impresionantes. Nosotros podemos ver que, bueno, la palabra en español, como en ninguna de las denominaciones, me refiero a gobernancia y a gobernanza, se deja de utilizar, ¿no? Es una cosa que es importante de señalar. La que siempre prevalece es gobernación, que también es una posibilidad de traducción para el término, porque aquí se presenta una cosa muy interesante desde el inglés hacia el español, que muchas veces incluso solamente significa gobierno. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando estamos leyendo textos en inglés y nos encontramos la palabra governance. ¿Cómo hacemos esa traducción? Definitivamente no va a ser en el significado que en español hemos tenido como el general al que hice alusión hace rato, de un gobierno no jerárquico, coordinado y en el que se incluyen otro tipo de actores. No va a ser siempre ese significado que se traduzca de cuando encontramos la palabra en inglés en los textos, ¿no? Sobre todo en textos anteriores, porque el término governance del inglés sí lo podemos encontrar casi intermitentemente dentro de la literatura en inglés, desde, pues yo no lo sé, ¿no? Desde que empezamos a ver la palabra después del francés hacia el idioma inglés, me puedo remitir al libro de Thomas Eliot, ¿no? Que les mencioné hace rato. Esto es, podemos ir hasta el siglo XV, ¿no? Y podemos encontrar la palabra governance del inglés y va a estar constantemente en los textos. Entonces, evidentemente, no va a significar lo mismo que lo que nosotros entendemos, digamos, hoy día, o el significado que les damos a la palabra, ¿no? Pero incluso en los textos en inglés hoy día habría que ser muy cuidadosos cuando traducimos la palabra o en el entender qué es lo que significa dentro de ese contexto, porque también puede significar gobernación o simplemente gobierno. Gobierno en el sentido clásico, por intentar separar un poco lo que ahora lo que ahora se ha estandarizado más por el significado, ¿no? Entonces, bueno, también alrededor de esta palabra, bueno, les decía, aparece como en esta nueva idea que se empieza a generar a partir de los 90 en documentos del Banco Mundial. Pero ahí también es un fenómeno muy interesante porque durante algún tiempo dentro del Banco Mundial más bien entendieron la palabra como gobernabilidad también. Hay muchas traducciones en los textos del Banco Mundial donde de governance se traduce como gobernabilidad. Entonces eso contribuye todavía más a crear cierta confusión, porque, por ejemplo, después se crearon los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, y en esa falta de comunicación o no completo entendimiento de cómo se cruzan o se acercan las ideas o se alejan, pues de pronto se genera confusión, ¿no? Y ahí hay que cuestionarnos si los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial, pues podemos ahora o se podían ubicar como indicadores de gobernanza o de gobernancia, ¿no? Entonces, ese es un punto, creo yo, muy interesante en los que hay que poner la atención para no crear más confusiones. Claro que hoy día, pues también el Banco Mundial ya ha ido más por la línea de la traducción de gobernanza, ¿no? Pero pues también ahí el asunto es qué pasa con los conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por la palabra? Que es el otro gran problema que hemos tenido. Entonces, pues los conceptos pues bueno, yo tengo por ahí un cuadro de conceptos e incluso ha habido cambios en las propias ideas que han tenido los organismos internacionales. Y pues eso no hay que dejarlo de lado, ¿no?
Entonces, pues en muchas ocasiones se entendió simplemente también como gobierno o con una idea muy acercada al gobierno en sentido clásico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí les voy a citar algunos conceptos muy generales, como el del Banco Mundial, ¿no? Por ejemplo, se habla de que se definía al término como el ejercicio de poder político para manejar asuntos de una nación. Bueno, como ustedes pueden ver, no hay estos elementos que se popularizaron posteriormente, ¿no? El asunto de la inclusión de otros actores, la parte del gobierno no jerárquico, es decir, pero bueno, son definiciones que se han manejado, ¿no? Nos dicen una buena gobernanza o gobernanza desde la idea del Banco Mundial comprende un servicio público eficiente, un sistema judicial independiente, una estructura legal que refuerce los contratos, una administración que rinda cuentas. Bueno, pues son ideas que nosotros ya hemos ubicado también dentro de la palabra gobierno. Y bueno, perdón por decir gobernanza o gobernancia, esto lo hago porque, bueno, a final de cuentas, hay ciertas ideas que propalan que el lenguaje también es parte de cómo se va incorporando dentro de la sociedad, pero bueno, yo personalmente sí prefiero la palabra gobernancia en términos de ubicarla con su relación más estricta y de la traducción del latín al español, y porque precisamente fueron ese tipo de terminología ANSA se sacó de los diccionarios en español cuando se renueva el idioma en España, ¿no? Porque, bueno, hay que también visualizar este punto muy importante, ¿no? Que todas estas cuestiones de tipo histórico que refieren a muchas cuestiones que se resolvieron en términos de la pues sí, de definir lo que sería en nuestros tiempos el lenguaje que nosotros utilizamos, pues bueno, nosotros no tuvimos ese tipo de problemáticas, ¿no? Los tuvieron ellos y pues bueno, nosotros llegamos en un momento en el que el español ya había resuelto muchas de estas cuestiones. Pero como les decía, el asunto es, desde mi perspectiva, cuidar la parte científica desde la propia raíz y traducción de los términos, ¿no? Entonces, bueno, si digo gobernanza es por esta otra parte que ya les comenté, que pues bueno, tampoco no se trata de tener ninguna suerte de intolerancias a lo que los demás piensan, pero yo sí poner de manifiesto que esto que pues bueno, no nada más lo he traducido de esa manera yo, ¿no? De hecho, la fuente de la cual partí y una inquietud que me generó la búsqueda de los elementos de la traducción, pues fueron las palabras de Carlos Fuentes, cómo tradujo el término, cómo lo manejó me parece que fue en un premio, bueno, se me va exactamente el dato, pero fue la entrega la entrega de la medalla Belisario Domínguez en la Cámara de Diputados. Entonces, esta es una como referencia para visualizar que, pues bueno, hay antecedentes también de la traducción como gobernancia. Y también yo documenté que había muchos documentos en la década de los 90 y en la década mitad de los 90 y los primeros años de los 2000 como gobernancia. Entonces, bueno, dicho esto, y en este sentido, pues bueno, expresar esta consideración, pues les voy a compartir otra definición del Banco Mundial, ¿no? Es el ejercicio del poder político en la gestión de una nación, una acepción que se identifica con el arte de gobernar, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, estas definiciones pues son muy, muy diferentes a las que, por ejemplo, se fueron manejando posteriormente, ¿no? Como una que se popularizó mucho de Renata Menz, una autora alemana que en administración pública es muy reconocida, y que ella lo identifica como un término que se ha utilizado para indicar un nuevo estilo de gobierno que se aleja del modelo de control jerárquico y se caracteriza por la mayor cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales mediante redes decisionales mixtas. Entonces, bueno, aquí es donde viene, bueno, cabe aclarar que Renata Menz lo identifica, porque a veces también ahí se han generado confusiones. Ella lo identifica de esta manera por el análisis que ella hace
de la forma de entendimiento a la que se está asociando el término, ¿no? Pero ella, en sus trabajos, lo que especifica más abajo es todas las condiciones que se necesitan para que efectivamente sea posible una forma de gobierno llevada a cabo en este tenor. Esto es, con las redes decisionales mixtas, con la participación, con la inclusión de otros actores y con la idea de un gobierno no jerárquico, ¿no? En el sentido que lo conocemos. Entonces, aquí es donde empiezan todas las situaciones que han tenido, por un lado han recibido se han recibido con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pero por otro lado también se han visualizado como una suerte de crítica muy interesante en términos de qué es lo que está sucediendo en estos tiempos, ¿no? Si nosotros lo visualizamos desde la parte, digamos, donde se ha recibido de manera más entusiasta, más favorable, pues lo que encontramos ahí es pues esta aspiración que se tiene a visualizar un orden de gobierno en el cual pues exista, se tome en cuenta los demás actores, no exista ese poder concentrado y exista la posibilidad de que el gobierno se haga a partir más de lo que las personas necesitan y sugieren que se haga, ¿no? Esa es, digamos, la que ha prevalecido, la que ha fungido como una suerte de estandarte en la idea de qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría tener, digamos, dentro de todo esto que se contempla para el ejercicio de gobierno, ¿no? Y que, bueno, al mismo tiempo ha sido una suerte de idea que ha servido mucho para intentar, ¿no? Establecer esta cooperación, este gobierno más equilibrado y demás, ¿no? Y luego tenemos la otra parte, la parte crítica, que es un aspecto que yo creo que es muy importante visualizarlo. ¿Por qué? Pues porque en el mundo, en nuestro mundo, desde la década de los 80s, y bueno, por poner un punto, decirlo así, 1979, el inicio de las reformas privatizadoras con Margaret Thatcher en Gran Bretaña, tenemos una serie de cambios que se han ido generando durante las décadas que nos traen hacia el presente, en los cuales hemos visualizado esta idea en cierto momento muy afín a la reducción del gobierno y la participación de otros actores, ¿no? Incluso en algún momento se habló de eliminar las fronteras entre el Estado y el mercado. Esta parte de la reducción de fronteras bueno, reducción y hasta eliminación o que se difuminaran las fronteras entre el gobierno y el mercado, pues es una idea muy interesante porque por una parte se están incorporando otros actores, los actores del sector privado, a hacer otro tipo de actividades y se saca al mismo tiempo al Estado de hacer otras tantas, ¿no? Porque la venta, por ejemplo, de todas las empresas paraestatales, pues se reducen o se sintetizan. Entonces, bueno, sacamos al Estado del mercado, tenemos otra suerte de actores y eso pues definitivamente es muy interesante, solo que hay que visualizar cómo vamos a establecer estas nuevas relaciones y no solamente ir con la idea de que efectivamente ahora todo el mundo se puede incorporar, sino visualizar cuáles son las implicaciones de que esto suceda, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos que el gobierno ha tenido una trayectoria de construcción histórica. Y me refiero a la parte de gobierno, no a las personas que en ciertos momentos a lo largo de la historia están ejerciendo las labores del gobierno, sino a la construcción de la idea y de la comprensión de lo que hace un gobierno para llevar adelante la gestión de todos los asuntos, la administración de todos los asuntos que tiene que llevar para manejar bien a un país, para que este país genere condiciones de bienestar para su sociedad y de prosperidad. Entonces, no me refiero a las personas que en determinado momento se incorporan para llevar a cabo estas tareas, ¿no? Me refiero a la idea y al conocimiento que se ha construido sobre lo que hace el gobierno, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? En muchos países hemos visualizado que las personas que han estado incorporadas o que han estado instaladas en las organizaciones gubernamentales, pues
no han sido los más idóneos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el gobierno, los gobiernos, la idea del gobierno y el conocimiento sobre el gobierno no se visualiza en ese sentido, sino se visualiza solamente enfocados a las personas que se encuentran haciendo gobierno, ¿no? Y creo que esa es una idea que tenemos que también tomarla en cuenta para no confundirla en términos de que si los malos gobiernos en determinado momento se pueden calificar como tales, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos o queremos hacer un cambio de 180 grados en las labores que tienen que efectuar los gobiernos y de pronto las cedemos a otros espacios, a otros actores, ¿no? En toda esta construcción de lo que hace el gobierno, se han ido configurando formas y mecanismos a partir de los cuales debe de existir un control. Ese control se realiza de manera más efectiva en los gobiernos que tienen instituciones sólidas, ¿no? Y esto, bueno, en contraste con las que no las tienen o no han logrado establecerlas de esa manera, ¿no? Como son países como los de América Latina. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque todo este del gobierno y sus mecanismos de control no son los mismos o no se establecieron o no han sido establecidos para la incorporación de otro tipo de actores, ¿no? Y la incorporación de otros tipos de actores, si no tienen esos controles para que sobre ellos se ejerza la misma responsabilidad o la rendición de cuentas, pues también nos generan ciertos problemas, ¿no? Y esas cuestiones han sido visualizadas por muchos autores en términos de esta idea de governance, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría citar algún autor, ¿no? Que es Lawrence Lin, un autor norteamericano, que pues bueno, visualizó 5 ideas en torno a lo que él entendía o vio que se estaba gestando alrededor de la palabra governance. Entonces nos dice, bueno, es una moda, el tema favorito de los académicos que popularizan las nuevas modas, esto pues bueno, va a ser fuerte, el sabor del mes, del año y de la década, pero no lo digo yo, lo dice Lawrence Lin, en su libro, en el texto Fundaciones de Administración Pública, Governance, en la revista de Administración Pública de 2010, en la página 2. Entonces, bueno, yo les doy todo el dato para que quien quiera seguir consultando todas estas expresiones, pues tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice Fredrickson? Incluso nos dice trata mucho de lo tratado es un refrito de viejos debates académicos, solo con un nuevo nombre. Incluso nos dice, es un carnero disfrazado de cordero. Entonces, además, nos dice Lawrence Lin, dice, el concepto es impreciso, confuso y se aplica de modo tan amplio que virtualmente se le puede adjuntar, unir o agregar cualquier significado. Entonces, bueno, creo que queda mucho por decir. Sin duda será muy importante visualizar todo lo que vamos generando alrededor del término. Yo creo que hay que continuar visualizando el significado de la palabra y cómo lo vamos a utilizar en términos de lo que es factible lograr, ¿no? Que es lo que también maneja alguno de los autores, ¿no? No hay que visualizar la idea de governance acerca de qué es lo que desearíamos, como algo deseable, sino algo que sea posible en términos de lo que podemos llegar a lograr y a partir de qué mecanismos, y no dar por hecho que ya tenemos ciertos elementos que necesitamos para establecer la idea de governance y para utilizarla, sino que primero tenemos que visualizar y dentro de todos estos elementos que, por ejemplo, Renata Mainz ha señalado, pues es la participación, las instituciones sólidas, pero no nada más la participación por sí misma, sino la participación a partir de una sociedad que está consciente y que tiene esa capacidad y esa posibilidad de hacer la participación, ¿no? Digamos, entre muchos otros elementos, pero como para ir concluyendo, en este sentido, la propia Renata Mainz señala que si todos esos elementos se tuvieran, que bueno, se traducen, rendición de cuentas, transparencia, que si todos esos elementos se tuvieran, pues ya no sería necesario tal vez tener o aspirar a tener gobernancia o gobernanza. Muchas gracias.